Buen día, mi nombre es Luis Fernando Lozano y junto a mis compañeros Elmer López, Alexandra Henao, Luis Daza y Jefferson Rivas haremos la presentación y la sustentación de unos conceptos importantes. Primero, termodinámica, que es una rama de la física que estudia la relación entre lo que es el calor, la fuerza aplicada y la transferencia de energía, que son tres ejes fundamentales en la termodinámica. Sin embargo, está determinada por tres leyes básicas. La primera, que permite entender la conservación de la energía. La segunda, que permite conocer las condiciones necesarias para que se dé este proceso de transferencia de energía. Y la tercera, que permite conocer el comportamiento de los sistemas en equilibrio. El siguiente concepto es energía interna, que es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, traslación y vibración. De esto también hace parte la energía potencial intermolecular debida a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear, que son tres fuerzas muy importantes en el universo. El tercer concepto es la función de estado, que es una magnitud física macroscópica que caracteriza el estado de un sistema en equilibrio. Su valor solo dependerá del estado actual en que se encuentre el sistema. Eso es muy necesario entenderlo. El cuarto concepto es el sistema termodinámico abierto, que es básicamente un sistema que tiene interacción continua con su entorno. Esa interacción puede tomar forma de información, energía o transformaciones materiales en la frontera con el sistema. Por último, tenemos el sistema termodinámico cerrado, que es aquel que intercambia energía, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores, y su masa se mantiene constante. Buenos días, mi nombre es Elmer Andrei López Guerrero. Bueno, el calor. El calor es la energía que fluye como resultado de una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Un claro ejemplo del calor, y yo creo que es un tema no muy nuevo para todo el mundo porque todos lo conocemos, se podría dar un ejemplo como por ejemplo el calor que pasa o sentimos al estar al lado de una estufa y el calor que podemos apreciar cuando sacamos algún producto, algún alimento, algo de la nevera. Ahí miramos la diferencia de calor que se genera en el sistema y el sistema sería por lo general los alrededores o los ámbitos en donde nos encontremos. Esto se mira más que todo en los gases, ¿no? En los gases y entonces podríamos decir que hay dos capacidades caloríficas, a volumen constante y a presión constante. La CB, que es a volumen constante, es la cantidad de calor que es necesario para suministrar una mol de gas ideal para elevar su temperatura a grado de transformación isócora. Y el Cp, que es la presión constante, es la cantidad de calor que es necesario suministrar un mol de gas ideal para elevar su temperatura a un grado de mediante una transformación isócora. Esto podemos decir de la capacidad calorífica a presión y volumen constante. Es una función de resultado de la combinación de la energía interna con la parte de trabajo que genera el sistema. Como el sistema ya sabemos es alrededor de todos los artefactos, de todos nuestros ambientes que tengamos, como lo está demostrando aquí en la imagen en donde la cámara de las reacciones donde se va a desarrollar la entalpía. Por afuera tenemos un baño térmico de agua y con el termómetro mediríamos la temperatura del calor que se está generando. Calor a volumen constante. Esto se puede decir que es la variación apreciable del volumen total del sistema, como por ejemplo las reacciones de ellos se miran mucho en sólidos y en líquidos, sin desprendimiento de gases. Ahí en la imagen lo tenemos muy clarito y tenemos la fórmula de volumen constante y la fórmula de presión constante. Tenemos los procesos termodinámicos, isotérmico, isobárico y adiabático. Como bien sabemos, los procesos termodinámicos es más que todo el estudio de la calor. Es todo lo que estudia la calor y todo lo de sus sistemas a los cuales se mira reflejado el calor, a temperaturas altas, temperaturas bajas. Y entonces para eso también tenemos procesos, el cual tenemos el proceso isotérmico, que es aquel en el cual la temperatura del sistema se mantiene constante. Perdón, es una temperatura a la cual está ahí constante, no va a haber ni ebullición ni tampoco enfriamiento. Tenemos también el proceso isobárico, que es aquel que en la presión del sistema en un gas permanece constante.
el cual la terminación sería ISO, que significa lo mismo de bari, que significa presión. La presión está relacionada con la cantidad de fuerza que las moléculas aplican en las paredes del recipiente. Aparte de eso tenemos el proceso adiabático, que el proceso es aquel en el cual no fluye calor dentro o fuera del sistema, sino que podemos calentar el sistema colocando un dispositivo caliente junto a él y no podemos enfriar el sistema colocando un dispositivo frío al lado. Esto quiere decir que este no va a estar, no va a ser muy acogible o acoplable al punto de calor que queremos llegar. Mi nombre es Luis David Daza Narváez, estudio termodinámica. La termodinámica es la ciencia que describe sistemas con un tal número de partículas que es imposible usar solo la mecánica clásica para estudiarlos. Por ello, aunque la física subyacente es la misma que para los demás sistemas, generalmente se utilizan otras variables macroscópicas como presión y temperatura para escribir los sistemas termodinámicos en su totalidad. Los termodinámicos se los puede definir como una cantidad definida de materia encerrada por fronteras o superficies, ya sean reales o imaginarias, o como cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que podrían intercambiar energía en el entorno. Se puede decir que un sistema termodinámico es una parte del universo que se aísla para su estudio. En los sistemas termodinámicos, al igual que en todos los demás, es indispensable definir con claridad desde un principio exactamente lo que se está o no incluyendo en el sistema. Definir tres tipos de sistemas termodinámicos. El aislado es aquel que no intercambia materia ni energía con su entorno, es decir, se encuentra en un equilibrio termodinámico. El sistema cerrado es el que puede intercambiar energía pero no materia con el exterior, y el sistema abierto es un sistema en el cual permite intercambiar energía y masa con el exterior. El estado es un sistema termodinámico, está determinado por un conjunto de variables termodinámicas. En el caso de un gas ideal, un estado se especifica por un conjunto de tres variables: presión, volumen y temperatura, tal y cual como lo indica la ecuación de estado de los gases ideales. Proceso termodinámico. Un proceso termodinámico es cualquier cambio en el estado de un sistema, o dicho de otra forma, es la evolución de las propiedades físicas termodinámicas relativas a dicho sistema, las magnitudes que sufre una variación al pasar de un estado a otro, y deben estar perfectamente definidas en dichos estados, inicial y final. Energía interna de un sistema. La energía interna de un sistema se define como la suma de energías cinéticas de todas las partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de dichas partículas, debidas a fuerzas intermoleculares. Para el caso de un gas ideal, la energía interna solo se toma en cuenta la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, la energía interna de un gas ideal a una temperatura es U igual a N por CB por T, donde CB representa la cantidad calorífica a volumen constante del gas y N representa el número de moles de gas. El intercambio de energía interna de un sistema durante un proceso termodinámico depende solo de los estados iniciales y final, no de la trayectoria que lleva de uno al otro. El calor latente es una energía que nos produce un cambio de estado, a diferencia del calor sensible, que sí nos produce un cambio de la temperatura. El calor latente no produce un cambio en la temperatura, pero sí de estado. Aquí es donde entra el concepto de entalpía. Cada elemento o sustancia de nuestro planeta tiene una entalpía. Ejemplo, un tipo de energía o de calor que nos va a dar un indicio del estado en el que se encuentra. Ejemplo, la fusión y la vaporización. La fusión ocurre cuando pasamos de sólido a líquido y tenemos una temperatura, ¿sí? Pero tenemos dos estados, igual que en la vaporización. Cuando hablamos de pasar de gaseoso a líquido, decimos que ni se libera ni se cede energía, sino que es igual que de líquido a sólido. El calor latente también puede ser determinado por la presión.
el calor sensible no es determinado por la presión. Cuando hablamos de balance de calor como concepto, podemos traer a colación esta curva que conocemos como curva de temperatura, que la podemos leer de izquierda a derecha si vamos a hablar de un sólido que atraviesa una fase de líquido hasta llegar al vapor, lo que se conoce como evaporización, o de derecha a izquierda, que sería pasar de gaseoso a sólido, y sería conocido como fusión. Para entender esta curva de temperaturas es necesario conocer la ley cero de la termodinámica, que nos habla o nos explica cuando un cuerpo o dos cuerpos o tres cuerpos entran en un estado de equilibrio, así estos tengan tres diferentes estados. Esta curva que vemos aquí se alimenta de una presión constante, lo que hace que tengamos dentro de la curva o dentro del diagrama una temperatura 1 y una temperatura 2. Yo diría que una temperatura 3. ¿Sí? Vamos a iniciar primero el elemento que estamos analizando es el agua en estado sólido. Para tener el agua en estado sólido debe ser de 0 a menos 0, cualquier equivalencia, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en un estado sólido, puesto que a pesar de que hay un aumento de temperatura, si tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2, sería un calor sensible, ya que hay un aumento en la temperatura, dos temperaturas donde podemos hacer una diferencia y aplicar la fórmula de calor sensible, más no hay un cambio de estado, sigue siendo sólido. Llega a la temperatura 2, ¿sí? En un estado de fusión, porque ya pasa de sólido a líquido, y a pesar de que no hay un cambio de estado, sí hay un aumento de temperatura con la misma presión, ¿sí? Entonces pasaríamos de sólido a líquido y por eso se llama fusión. Eso sería un calor latente, por lo que hay un cambio de estado, sin alterar la temperatura. Aquí pasaríamos a otra, y dice que nos vamos a encontrar con el punto de ebullición. Sabemos que la entalpía, en este caso para el punto de ebullición del agua, sería 100 grados centígrados, entonces podemos asumir que perfectamente aquí estamos en los 100 grados centígrados, donde el agua sigue siendo sólida, ¿sí? Desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición sigue siendo líquida, hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado, entonces eso sería un calor sensible. De ahí seguiríamos en la misma temperatura, ¿sí? En el mismo estado y con la misma presión, o sea, seguiría en aumento, ¿sí? La temperatura. El punto de ebullición, o sea, en los 100 grados seguiríamos con la misma presión, con la misma temperatura, pero con un cambio de estado, de líquido a gaseoso, o sea que tendríamos un calor latente, ¿sí? Y de allí pasaríamos a la temperatura número 3, que sería superior a los 100 grados. Para que haya el proceso de vaporización hay dos temperaturas, pero como ya habíamos pasado de líquido a gaseoso, estamos en estado gaseoso y no habría cambio de estado, sería un calor sensible. Lo que esto nos quiere decir es que este tipo de entalpías que nos muestran aquí, que son tres, ¿sí? Sólido, líquido, gaseoso, son los puntos en la temperatura que necesita un elemento, en este caso el agua, para cambiar de un estado a otro, ¿sí? Esto es lo que resume esta curva, y mientras eso ocurre, entonces podemos tener dos tipos de calor, calor sensible y calor latente. El calor latente es cuando ocurren estos cambios, a pesar de que tengamos la misma temperatura.